acepten, vamos a iniciar la grabación. Permítanme un momento, por favor. Bueno, iniciamos. Entonces, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Oscar Mauricio Méndez, soy enfermero profesional, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y en la tarde de hoy vamos a hacer la socialización del manual para el control del riesgo biológico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este manual? En este manual, pues vamos a tener un objetivo, alcance, la descripción del manual, que es lo que vamos a mirar más detalladamente, las responsabilidades, definiciones, desarrollo de las actividades, la normatividad y unos anexos que trae este documento para ustedes. Una vez finalicemos esta socialización, pues yo les voy a estar compartiendo los documentos a cada uno de ustedes vía correo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro manual? El objetivo es definir un procedimiento para disminuir la probabilidad de adquisición de una infección secundaria a la exposición a material biológico en los trabajadores de Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos, en cualquiera de los hoteles en donde ustedes estén desarrollando sus actividades, durante la realización de actividades laborales, definiendo e implementando un conjunto de medidas preventivas y correctivas destinadas a mantener el control de exposición a factores de riesgo procedentes de agentes biológicos, con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas con este riesgo. Entonces, ahora vamos a hablar, entramos al punto número 3 y vamos a hablar de la descripción de nuestro manual. Y dentro de esa descripción de este manual vamos a tener las responsabilidades. Entonces vamos a tener 3 protagonistas acá. Vamos a tener a talento humano o al personal de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de estas responsabilidades que tienen está promulgar y difundir a todas las partes interesadas el presente procedimiento, el presente manual, y ejecutar las actividades de prevención estipuladas en el documento. También dentro de las funciones está definir y asignar los recursos financieros, técnicos, humanos necesarios para la implementación de este manual, dar cumplimiento a lo estipulado en el plan de saneamiento básico frente a la gestión de residuos, de residuos biosanitarios, de residuos cortopunzantes y todos aquellos que puedan ser una fuente de riesgo en lo que corresponde al manual para el control del riesgo biológico. También verificar que cuenta con la identificación del riesgo en la matriz de riesgos de la empresa, planear e implementar el programa, este manual, más exactamente, de riesgo biológico. También dentro de los responsables están los trabajadores, y ellos son los encargados de cumplir con los protocolos de manejo y de procedimientos establecidos por cada uno de los negocios relacionados con el manejo y prevención del riesgo biológico. Otra responsabilidad de los trabajadores es procurar el cuidar su integridad, o sea, cuidar la integridad de su salud, suministrar la información clara y veraz, completa sobre su estado de salud, cumplir con las recomendaciones laborales emitidas en cuanto al autocuidado, procedimiento de trabajo seguro, bioseguridad, elementos de protección personal y todos los que estén relacionados con este manual. Informar las condiciones y actos inseguros, generadores de riesgo que identifiquen en las áreas de trabajo, suministrar información completa y confiable sobre su estado de salud durante los exámenes ocupacionales y entre otras que van a poder encontrar ustedes dentro de este manual. También aquí tenemos otro responsable de este manual, que sería la administradora de riesgos laborales, la ARL, para nuestro caso Colsanitas, sería brindar las prestaciones asistenciales y económicas al trabajador derivadas de la materialización de un accidente de trabajo por riesgo biológico y las enfermedades relacionadas con este riesgo. También una de las funciones de la administradora de riesgos laborales es asesorar a Alianza Fiduciaria Fideicomisos
en la estructuración y la implementación de este manual. ¿Tenemos hasta el momento alguna duda, alguna pregunta? Ustedes me dirán, si tienen alguna duda, pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay ningún lío. Osquitar, no hay ni manos levantadas ni preguntas en el chat por ahora. Gracias, Indicilla. Vamos a seguir entonces. Y vamos a hablar entonces de las caracterizaciones. Y ustedes dirán, bueno, pero este tema, ¿cómo a qué viene, cierto? Entonces, cuando hablamos de la caracterización, vamos a mirar las vías, primero, los elementos y los trabajadores. Es mirar todos los actores que pueden intervenir en este manual, que hacen parte de este manual. Entonces, para nosotros poder desarrollar las actividades, pues tenemos que tener claras cuáles son las vías de transmisión de los agentes biológicos. Y entonces, como hablábamos hace más o menos un mes que hicimos una capacitación ya con el personal que está expuesto a este riesgo, pues hablamos que las vías son la dérmica, la oral o digestiva, la parenteral y la ocular, ¿no? Entonces, donde la dérmica ya sabemos que es la piel, oral y digestiva, pues por la boca, parenteral es cuando ya cruzamos las 3 capas de la piel y la ocular a través de la conjuntiva o submucosas. También, ¿qué vamos a mirar entonces acá? Vamos a tener presente la caracterización de los trabajadores. ¿Y por qué de los trabajadores? Porque ellos son los que están expuestos a un nivel en su entorno, a un nivel mayor en su entorno laboral a estos agentes biológicos. Entonces, ¿quiénes son esos trabajadores que van a estar expuestos a este riesgo biológico? Pues todo el personal de servicios generales, de áreas públicas, de mantenimiento, camarero, camareras, amas de llave, lavandería, el personal de salvavidas, los brigadistas. Y también tenemos que tener presente los elementos. ¿Esos elementos cuáles son? Los elementos con los cuales podemos llegar a sufrir un accidente catalogado como biológico. Entonces, las agujas huecas, las agujas de sutura, las lancetas, las cuchillas de afeitar, las hojas de bisturí, estos elementos que muchas veces las personas que desarrollan sus tareas en servicios generales, camareras, muchas veces pasan desapercibidos, no los vemos, no los identificamos y pueden llegar a causar este accidente con el riesgo biológico. ¿Qué vamos a mirar acá también y vamos a tener presente dentro de la caracterización las medidas de protección a quienes? Pues vamos a mirar a los trabajadores, ¿no? Todas las medidas que hay para ellos, entonces se van a definir estas medidas preventivas específicas que se van a identificar y se van a implementar al interior de Alianza Fideicomisos y cada uno de los hoteles para ser contempladas en los diferentes procedimientos, tareas o actividades que se desarrollan. Entonces es importante que las personas que están expuestas a este riesgo biológico cuenten con un esquema de vacunación. Entonces este esquema de vacunación, ¿de qué consta? Tétano, hepatitis B, hepatitis A. Los esquemas los van a poder consultar ya más a fondo en su manual, una vez lo tengan en horas de la tarde. Los elementos de protección personal. Entonces es importante que tengamos presente que hay una matriz de elementos de protección personal, ¿listo? Y el propósito fundamental es prevenir el contacto con el agente infeccioso o con el fluido corporal. Entonces, de ahí la importancia que ustedes, como encargados de seguridad y salud en el trabajo, velen por el correcto uso y mantenimiento de estos elementos de protección personal. Por último, pues vamos a tener en este contexto el higiene de manos. Entonces, las técnicas que pueden haber para el higiene de manos, entonces cuando hablamos de un jabón no medicado, que es el jabón, perdón, el lavado de manos que nos hacemos en nuestras casas a diario, con un jabón antiséptico y por fricción de manos. Cuando hablamos de fricción de manos, ya hablamos de alcoholes glicerinados, de geles que son muy comunes en el mercado y que han tenido como un auge después del tema de la pandemia. ¿Alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan hasta el momento?
Ok, vamos a continuar. Entonces, como les hablaba, hay unos elementos de protección personal que debemos tener presentes y que ustedes también, acorde a sus necesidades en cada uno de los hoteles, de los negocios, van a definir si necesitan alguno extra para el desarrollo de alguna de las labores ya establecidas. Entonces, para servicios generales vamos a tener las monogafas, las mascarillas, los guantes de caucho, botas impermeables de caucho, botas de seguridad, delantales, ¿listo? Y así para cada una de las áreas, para velas públicas, monogafas, mascarilla, guante de caucho, para mantenimiento de las monogafas, las mascarillas, los guantes de neopreno, las botas de seguridad, importante en el tema de mantenimiento, que se tengan presentes acorde también a la tarea que van a realizar. ¿Listo? Para camarero, camarera, el gorro, o la cofia, las monogafas, mascarilla, los guantes de caucho, su zapato antideslizante, al igual que las amas de llaves. Para la lavandería, la gorra, la cofia, monogafas, la mascarilla, guantes de caucho, botas de seguridad, delantales. Y para el salvavidas, monogafas, mascarilla, guantes de látex y zapato antideslizante. Esto también está sujeto y ustedes tienen que evaluarlo en sus matrices, en todos los peligros que ustedes identifiquen si es necesario que utilizamos algún otro elemento de protección personal para nuestros colaboradores. Van a encontrar en el manual unos guías para el lavado de manos, ya sea para cuando los hagamos con agua y jabón o cómo lo vamos a hacer con gel o con alcoholes para esto, ¿listo? Con alcoholes glicerinados. Entonces, para que lo tengan presente. Vamos a hablar de la bioseguridad y por qué es importante hablar de la bioseguridad. Porque debemos implementar un conjunto de políticas, de normas, procedimientos destinados a los factores de riesgo y prevención de los impactos nocivos a la salud de los trabajadores que elaboran o manipulan elementos biológicos cortopunzantes, desechos sanitarios o cualquier otro que nos pueda generar un riesgo biológico en el desarrollo de sus actividades laborales. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar como una serie de procesos. Vamos a mirar estas actividades que son las que más están expuestas a este tema y le vamos a aplicar todo el tema de bioseguridad. Entonces vamos a ver el tema del prealistamiento de las habitaciones, del tendido de camas, el lavado de baños, orden y aseo de las habitaciones, dotación de insumos en baños y habitaciones, manipulación de lencería usada, manipulación de residuos biosanitarios, mantenimiento de redes sanitarias. Esto porque es importante que nosotros tengamos estas actividades presentes, porque obviamente son en las que más vamos a presentar un riesgo biológico, que nos puede llegar a impactar nuestro riesgo biológico a las personas que realizan estas tareas. Entonces es importante de que vayamos a mirar los lineamientos universales de bioseguridad, que es lo que seguimos ahora. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Inquietudes? Ok. Entonces, como les decía, los lineamientos universales de bioseguridad. Vamos a manejar todas las áreas como potencialmente contaminantes. El uso del uniforme completo es importante y mantenerlo en óptimas condiciones de higiene. Si es necesario, hay que cambiarlo a diario. Vamos a aplicar las técnicas de aseo, limpieza y desinfección definidas en el plan de saneamiento de cada uno de los hoteles. Recordemos que una cosa es cuando hacemos limpieza y otra cosa es cuando hacemos desinfección. ¿Listo? Antes de escurrir los trapeadores, obsérvelos y sacúdalos con el fin de detectar la presencia de material cortopunzante, ya sean agujas, restos de ampollas, de vidrio, cuchillas, lancetas. Y antes de recoger la lencería de las camas, valide que no haya ningún objeto cortopunzante y también validemos si esa sábana tiene algún
fluido corporal. Entonces hablamos de algún tipo de secreción, sean secreciones vaginales, sea semen, sea periodo, cualquiera de estas secreciones que contamina nuestra lencería. Ya ahí, cuando hay algún tipo de fluido, es un material que es contaminado y tenemos que manejarlo, pues obviamente como potencialmente peligroso. A continuación, pues vamos a ver el manejo seguro de elementos cortopunzantes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues lavarnos las manos. ¿Cuándo? Antes de iniciar las actividades laborales y entre cada procedimiento. Es importante el lavado de manos. Muchas veces suplimos el lavado de manos, lo suprimimos porque nos aplicamos gel, pero resulta que no es lo mismo. Listo, siempre el lavado de manos debemos hacerlo al iniciar y en cada procedimiento que hagamos antes de ir a comer. Cuando nos retiremos, es muy importante hacer un lavado frecuente de manos entre cada actividad. El uso de los elementos de protección personal específicos para cada tarea. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues al iniciar la jornada laboral y o antes de las actividades que vayamos a desarrollar. Evalúe el área de trabajo, la preactividad. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer esto? Tenemos que asegurar que la zona o el área donde vamos a desarrollar la actividad o el trabajo tenga la suficiente luz y el espacio para que la tarea que vayamos a realizar la podamos hacer de manera correcta. Durante la actividad, pues mantenga contacto visual con las áreas de las habitaciones, camas, sábanas, baños, pisos, para determinar la posibilidad de los elementos cortopunzantes abandonados. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacerle ver a nuestros compañeros de trabajo que están en esa área. También realice el procedimiento con completa concentración y eliminen las posibles distracciones. ¿Qué vamos a hacer también? Acá continuamos con esta parte de manejo seguro de elementos cortopunzantes. Entonces, evite sacudir y clasificar la ropa en grupos. Hay que hacerlo uno a uno. No exprima el trapeador directamente con las manos. Haga uso del carro exprimidor. Durante la actividad, traslade las bolsas de residuos en los carros destinados para este proceso y evite rozar las bolsas con partes del cuerpo, ya que en ellas pueden ir algún residuo de un elemento cortopunzante y podemos ocasionar una lesión. Recomendaciones específicas. Por favor, no reencapsulemos las agujas. Esta es una de las causas más frecuentes de un accidente biológico en la parte hospitalaria. Los enfermeros, me incluyo, en algún momento cuando utilizamos una aguja después de un procedimiento, una jeringa, una lanceta, ya sea para tomar laboratorios o canalizar a algún paciente, cuando esta tienen el capuchón, este plástico que la recubre, una vez la destapamos, se procede a volverla a guardar ahí para evitar el pinchazo. Y esa mala práctica hace que suceda el accidente con el riesgo biológico. Entonces, por favor, no la reencapsulen. Hay que tomarlas con los guantes, con todos los elementos de protección personal que tenemos y depositarla en el contenedor específico para este, que es el guardián. Bueno, hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Vamos a ir entonces al manejo del accidente. Permítanme un momento, tomo aquí un poquito de agua. Bueno, entonces en caso de accidentes de trabajo por lesión con agujas o cualquier otro elemento cortopunzante o contacto con partes sensibles del cuerpo, con residuos contaminados, pues aparte de la guía de reporte de accidentes de trabajo, pues tenemos que actuar de acuerdo a estas recomendaciones. Entonces, suspenda la actividad que está realizando y atienda rápidamente las lesiones ocasionadas por el contacto con elementos cortopunzantes, mucosas, piel no intacta.
¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a lavar esas heridas con agua y jabón. Es claro que no hay una evidencia de que el uso de antisépticos para el manejo de estas heridas reduzca la reducción de la transmisión, pero el lavado con agua y jabón hace que nuestra herida esté limpia para que el personal médico pueda hacer una intervención en caso de que sea necesario y llegue a ser una urgencia. Por favor, no se recomienda el uso de los antisépticos, ¿listo? No se recomienda tampoco emplear hipoclorito o otros agentes cáusticos, porque estos pueden llegar a ocasionar quemadura en los tejidos. ¿Listo? No refregar, no restregar ni cepillar el área donde se ha presentado la punción o el contacto con el fluido. Abundante agua y jabón. ¿Listo? Eso es lo que se debe hacer. El reporte de accidente de trabajo debe realizarse al administrador de riesgos laborales, para este caso ARL Colsanitas, y a la cual está afiliado el trabajador, de manera inmediata a través de los medios de reporte definidos por la ARL. Entonces vamos a hacer primero la parte telefónica, ¿listo? Y ahí pues nos van a dar las indicaciones a dónde debe dirigirse el trabajador acorde a la ciudad en donde está ubicado. Luego de esto, pues se va a hacer el diligenciamiento del formato único de reporte de accidente de trabajo, el FURAT. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esta parte. Ok, es importante que dentro de su sistema de gestión del riesgo, pues tienen que incluir unos datos, porque listo, si ya tenemos un accidente, pues necesitamos los datos para hacer la investigación de este evento. Entonces, por favor, esto está en el manual, pero se los quiero mencionar. Los datos generales sobre el accidente, a qué hora ocurrió, el turno en el que se presentó, el tiempo transcurrido desde el incidente o el accidente, la ocupación habitual del trabajador, la profesión o el oficio, el tipo de exposición. Entonces hablamos si es percutánea, si es mucosa, eh, o alguno de los que vimos en la parte de atrás. ¿Listo? Entonces, tipo de exposición, si es percutánea, por objetos cortopunzantes, por inhalación, por contacto con mucosas o con la piel no intacta, o material infeccioso por salpicadura, por mordeduras, también es importante que lo tengamos presente. Y también por el tipo de fluido o de materiales infecciosos de contacto. Entonces ahí hablamos de la sangre o cualquier otro fluido corporal visible o que no sea visible. ¿Listo? Equipos, dispositivos médicos, superficies o ambientes potencialmente contaminados con esta clase de fluidos corporales, cultivos de microorganismos y cultivos celulares, si aplica para algún tipo de laboratorio o alguna otra que pueda llegar a suceder. El agente que produjo la lesión, entonces, si fue con un bisturí, si fue con una cuchilla, con una aguja, ya como un accidente que llegamos a tener en algún momento, que fue por... Osquitar, nos dicen que se quedó como pegada a la presentación. Si quieres, muévela, que no están No, visualizando lo que esto estás. no hace parte de la presentación, es algo que está dentro del manual, pero que quiero que sepan que es importante para que lo tengan presente. Pero esto que les estoy mencionando, de todo esto que tienen que tener para la investigación, lo van a encontrar dentro del manual. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro. No, no es que esté pegado, sino que es una mención que les quiero hacer. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, gracias Indicilla por la aclaración. El tipo de instrumento, el agente que nos produjo la lesión, la parte afectada del cuerpo, el fluido corporal involucrado, el tiempo que el fluido llevaba fuera del cuerpo o la eliminación del residuo, el servicio del área donde ocurrió el accidente, la duración de la exposición, cuánto tiempo esa persona duró con esa aguja con la que se pinchó ahí en el dedo. ¿Listo? El uso de los elementos de protección personal al momento del accidente. ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue ese manejo inmediato de la lesión en el accidente? Si se logró identificar la fuente o no. Los factores de riesgos y el conocimiento de estado de la inmunidad de la fuente, o sea, saber cómo está no puede estar nuestro trabajador, y si tenemos los antecedentes de la vacunación, pues qué mejor. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento?
Ok, perfecto. Vamos a mirar entonces ahora el manejo del trabajador accidentado, ¿listo? Y el seguimiento. Y aquí vamos a hablar de algo muy importante, que es la profilaxis. Entonces, cuando ocurre un accidente de trabajo con exposición a un agente biológico, el trabajador debe acudir pues, a su IPS asignada por la ARL. Una vez ustedes llaman, hacen el reporte, el funcionario les asigna su IPS y se van a dirigir al servicio de urgencias. El riesgo de exposición a los agentes biológicos está relacionado con el tipo de servicio en que se desarrollan sus actividades laborales. ¿Listo? Entonces tengamos esto presente, que según lo que yo esté haciendo, también va a ser mi exposición. No es la misma exposición que va a tener un recepcionista a la que va a tener una camarera o una persona de servicios generales. Pero, ¿qué es la profilaxis? Que era lo que les estaba hablando hace un momento. La profilaxis es la acción preventiva de la aparición de las enfermedades infectocontagiosas. Y en el caso de que suceda su manifestación, pues la profilaxis lo que busca es contrarrestar su propagación en la población. Cuando sucede un accidente de riesgo biológico, se activa una vez ustedes hacen la llamada, el reporte, los envían a la IPS. Una vez ese funcionario, la ARL, lo remite a una IPS asignada, se activa un protocolo de atención por riesgo biológico. Entonces van a hacer una serie de exámenes específicos y según la exposición y según cómo el médico tratante lo determine, vamos a tener que hacer una serie de exámenes por una cantidad de tiempo determinado, que puede ser 3, 6 meses o un año, según la gravedad del accidente y según lo que se encuentre en los exámenes paraclínicos que le realicen a cada uno de sus empleados. En algunos casos, ellos van a tener que consumir retrovirales. Entonces, esto es un proceso, cuando hay un accidente por riesgo biológico, se puede llegar a dar un proceso que es un poco prolongado, de pronto puede ser inclusive un poco engorroso, porque va a ser una persona, Gracias. si es algo sencillo, No, señor. ok, Por acá que se les, nos conectaron ahorita. ok. Les decía que es un proceso que puede ser un poco largo para el trabajador y es un proceso que tenemos que tener en el ojo de la mira, porque si bien ya el trabajador sufrió este accidente, las consecuencias del mismo pueden llegar a ser terribles en el caso de que efectivamente pueda llegar a contraer una de las enfermedades que se pueden dar por esto, una enfermedad, una infección de transmisión sexual, un VIH, eh, por decir algunas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esto va a afectar no solamente al trabajador, sino también a su familia. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y tenemos que ver cómo minimizamos ese impacto. Entonces, importante que ustedes sepan que se va a activar un protocolo, que les van a hacer una serie de exámenes médicos que muy seguramente van a empezar a tomar unos medicamentos retrovirales como parte de su profilaxis para evitar eh, estas enfermedades. Y según el criterio médico, se van a retirar de manera gradual o cuando los exámenes de laboratorio, según el protocolo que es 1, 3 y 6 meses, si no me falla en este momento la memoria, se realizan de esa manera y una vez se detecte que no hay cambios significativos frente a este tema biológico, se van a hacer el retiro de medicamentos retrovirales, si así lo considera el médico, de formularlos a cada uno de los trabajadores. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas que ustedes tengan frente a este tema? Ok. Vamos a continuar entonces. Recuerden que nuestro manual pues tiene, aparte de los anexos técnicos, que tenemos 3 anexos técnicos, tenemos una normatividad vigente para todo este tema del riesgo biológico que ustedes van a poder consultar en el manual. Importante que lo tengan presente, lo verifiquen. Verifiquen cada uno de estos anexos. El anexo técnico número 1, que son las especificaciones técnicas de los guardianes de seguridad o los contenedores, esos tarros rojos que deben tener una etiqueta, deben tener un marcado y se deben de llenar hasta la indicación que él mismo da.
y su forma de disponer es con una empresa especializada para este tema. El anexo 2 de recomendaciones del uso de los guardianes de seguridad por parte del usuario. Entonces, cómo en algún momento determinados, si necesitamos tener un guardián en una de nuestras habitaciones, ese usuario cómo puede llegar a hacer uso de este implemento. O por qué no, también nuestros colaboradores que sepan cómo se utiliza un guardián, cómo se debe introducir una aguja dentro de ese guardián y se debe desechar ahí. Esto porque ustedes van a ver que tiene una boca grande, a los lados tiene unas bocas más pequeñas con unas que se van disminuyendo, en donde si tú tienes una jeringa, colocas la jeringa con la aguja hacia abajo, corres la aguja ahí que queda ajustada, giras y desechas la aguja. ¿Listo? Y la boca grande, cuando tenemos lancetas, podemos por ahí disponer de estos elementos cortopunzantes, también ampollas, lancetas, toda esta clase de residuos que pueden llegar a generar un corte si no, o una laceración si no se maneja de la manera adecuada. Y por último, el anexo 3, que son las características y el manejo de las bolsas desechables. Entonces, estas bolsas rojas que deben tener un peso indicado para cada uno de su disposición, no pueden sobrepasar ese peso, deben tener un grosor y unas especificaciones técnicas para que ustedes las adquieran y hagan el correcto uso de ellas y basados también en sus rutas sanitarias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que decirnos, que sugerirnos, que agregar a este manual. Nos pregunta Karen de Ives Cúcuta que según normatividad, ¿cuántos guardianes deberían tener? Pues mire, la normatividad como tal no es que nos diga, mire, usted debe tener un guardián. Si yo voy a la parte asistencial, lo ideal sería que hubiera un guardián por habitación. Y si yo voy a un hotel en donde, no sé, de pronto hay cerca un hospital y sabemos que hay personas que pueden llegar a este alojamiento, a este establecimiento, a pasar un posoperatorio en donde puede llegar a manejar un material contaminado, de pronto una aguja de insulina. Pues lo ideal es que en esa habitación tengamos un guardián. Tanto como que la normatividad nos obligue a contar con un guardián para la parte específica de nosotros, que somos alojamientos, que somos hoteles, no la tenemos. Es muy distinto para la parte asistencial, en donde se identifica el riesgo, deben contener un contenedor de esta clase para la disposición de esta clase de residuos de material cortopunzante. Entonces, es importante que ustedes identifiquen si estas personas, si sus huéspedes, si sus clientes llegasen a requerir de algún dispositivo, de algún elemento, un guardián, para poder desechar, para poder disponer de estos elementos de manera adecuada, pues podérselo facilitar. Obviamente es incómodo, yo los entiendo porque ustedes van a decir, bueno, yo le doy un guardián a esta persona que llega a la habitación y el guardián está nuevo y la persona me desechó 3 agujas y una lanceta y ahí quedó mi guardián. Y entonces después llega otra persona a otra habitación y también necesita un guardián y le va a decir, venga, pero es que este guardián ya tiene agujas, ya está usado, qué horror. ¿Mm? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a buscar las formas de cómo podemos hacer un manejo adecuado de esos residuos biosanitarios y en especial de los residuos cortopunzantes. Entonces, que la ley me diga para ustedes o para nosotros en el tema de hotelería, ¿cuántos debemos tener? No. Pero si ustedes han identificado que se generan residuos cortopunzantes, lo ideal es que tengamos un contenedor o un guardián para la disposición de los mismos. No sé si tengan alguna otra duda, si quedó mi, tu respuesta, si fue Karen. Fue Karen la que nos hizo la pregunta, ¿cierto?
Sí, señor. No, acá nos dice que por concepto de SST, si tú identificas que lo necesitas, debes contar con uno. ¿Dónde lo podrías ubicar? Tendrías que tener un área específica en donde ninguna otra persona pueda llegar a tener un accidente con este elemento, ¿listo? Entonces tú tienes que identificar un área en donde vas a manejar este material contaminado, porque un guardián maneja material contaminado de origen cortopunzante, porque son agujas, son lancetas, son esa clase de elementos que nos pueden generar laceraciones. Entonces tú buscas un sitio seguro para este dispositivo, para este contenedor, y una vez lo necesites, pues la persona encargada con los elementos de protección personal necesarios, pues irá y hará la disposición final de esta clase de residuo. Nos sigue escribiendo Karen. Con mucho gusto, Karen. ¿Alguna otra persona que tenga una pregunta, alguna duda? Bueno, ya que no tenemos dudas ni preguntas, pues aquí les quiero agradecer por su tiempo, por estar acá con nosotros en este espacio para socializar este programa. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes lleguen a tener, recuerden que me pueden contactar por el correo, ya tienen mi número telefónico. Con todo el gusto del mundo estoy para colaborarles frente a todo este tema de riesgo biológico o cualquier otro tema también que hemos hablado durante mucho tiempo, que nos hemos visto, como ausentismo, seguimientos de casos de salud, todas esas cositas. Estoy con todo el gusto del mundo disponible para colaborarles. Ya Cindy les dejo el link de la, de la asistencia para que por favor lo diligencien. Cualquier cosita, igual esta sesión está grabada, entonces van a poder ir a la biblioteca y verla. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer y si quieren consultarla nuevamente, ahí va a estar disponible. Ya saben, pues para mí ha sido un placer estar en esta tarde con ustedes. Les deseo una excelente tarde, les deseo un excelente fin de semana que se aproxima, aún no es, pero próximamente tendremos un festival, entonces espero que descansen y que la pasen muy bien. Muchas gracias por su asistencia, por su tiempo, les mando un abrazo gigante y como les vuelvo a decir, cualquier cosa que necesiten frente a esto o cualquier tema de salud, estoy presto a colaborarles. Muchas gracias. Muchas gracias.